Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar en donde nos estén viendo. Bienvenidos a otro programa más aquí en su canal Flor del Loto Transformando la Pérdida. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que nos han pedido mucho todas las personas que nos escriben a través de las redes sociales y nos dejan sus amables mensajes también ahí en el canal de YouTube. Y es precisamente hablar de un tema que yo creo que a todos nos interesa mucho y sobre todo hay mucha duda acerca de esto que obviamente no se habla y que es precisamente acerca de cómo llevar y cómo sobrellevar muchas veces un duelo en donde las cosas no, pues no son nada agradables, ¿no? Estas muertes violentas, estas muertes que podríamos hablar, por ejemplo, de secuestros, feminicidios, accidentes que son sumamente traumáticos. ¿Qué pasa con esta regeneración de las personas, de la familia? ¿Qué pasa con todo esto? Y para hablar de este, pues, interesante tema, tenemos el día de hoy a nuestra especialista, Natalie Cosette Ortega Gutiérrez. Ella es psicóloga, es egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es tanatóloga y psicoterapeuta corporal. Tiene mucha experiencia, ha trabajado en el sistema penitenciario del estado de Michoacán, y actualmente es docente en la Universidad Contemporánea de las Américas en Tacámbaro, Michoacán. Así que, pues bueno, le damos la más cordial bienvenida. Natalie, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ay, muchas gracias a ti por invitarme y es un gusto estar aquí compartiendo con tu público un poquito de lo que sé. Claro que sí. Oye, pues, ¿qué significa esto, Natalie? En cuanto a teoría, en cuanto a tu experiencia también con pacientes como tanatóloga, me imagino que has trabajado mucho esta parte de cómo llega una familia, de cómo llega una mamá que ha perdido a su hijo trágicamente, o cualquier integrante de la familia. ¿Qué significa esto y qué diferencia hay con un duelo a lo mejor en donde la muerte no fue así de trágica? ¿Qué significa esto de una muerte violenta? Evidentemente, está la parte normal, lo que esperamos ante un duelo. No es lo mismo que llegue una mamá, por ejemplo, a hablar de la muerte de su hijo, de su sobrino, de el hijo que criaron, por así decirlo, y que llegue porque murió naturalmente o bajo lo esperado, bajo lo cotidiano, por así decirlo. Eh, Cuando es una muerte violenta, pues te enfrentas a la total negación de la persona. Se niega y en la negación también, recordemos que en las etapas de duelo, Elizabeth Kubler-Ross nos habla sobre el enojo. Entonces es más marcado el enojo cuando es una muerte violenta, tanto con uno mismo, porque se despierta la culpa, se despierta los hubieras, el yo hubiera ido por ella, recogerla, yo hubiera, lo hubiera detenido aquí en la casa, yo le dije que ya no saliera, frases como de este tipo, ¿sabes? Entonces, se despierta mucho el enojo con uno mismo, se despierta el enojo con las personas que tuvieron la culpa, que tuvieron que ver. No hay una persona física a quien reprocharle, pero tendemos a culpar al gobierno, a la seguridad, a Dios, pues no sé, alguien simbólico, nos lo imaginamos. Entonces, también está el enojo con la persona del por qué me dejaste. En todo duelo, me parece que se despierta también nuestra parte egocéntrica, porque sufrimos por nosotros. Y tendemos, desde la frase de que decimos, me dejaste, me abandonaste. Ajá. Entonces, eso nos va a llevar a anclarnos en la negación y va a ser un poco más difícil de aceptarlo y de sanar también. Okey. Sí, fíjate que esto que comentas es sumamente interesante porque de repente
no alcanzamos a ver como la diferencia, ¿no? Como comentas tú, a lo mejor todos los duelos se pueden llegar a parecer por esta parte de las emociones negativas que solemos experimentar. Pero me imagino, y como tú lo estás comentando, que cuando es una muerte violenta o cuando la situación de muerte es bajo una muerte violenta, pues por supuesto que todas estas emociones a lo mejor son mucho más intensas, ¿no? Y mucho más fuerte. Lo que dices, ¿no? La culpa, la tristeza, el reproche, o sea, como que creo que todo esto se maximiza, ¿no? A llegar a un punto en el que realmente hay muchísima devastación, ¿no? Y sobre todo esta parte de estar a lo mejor piense y piense como en la forma en la que sucedieron las cosas. Entonces, ¿cómo poder trabajar con esto, Natalie? ¿Cómo decirles a todo el público que nos está viendo el día de hoy, el poder brindarles como esta esperanza y como el poder decir que esto sí se puede ir transformando poco a poco? No sé si se requiera de un mayor tiempo, por ejemplo, de un proceso de duelo, si se trabaje de una manera distinta a como dices tú, a cuando es una muerte natural, a cuando es una muerte esperada, ¿no? De enfermedad. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa como con todo este estrés postraumático que causa una muerte violenta? Ujú. Vamos a empezar a distinguir algo que es muy, muy importante, porque como familiares lo que buscamos es que mi ser querido, mi mamá, mi abuela, mi tío ya no esté sufriendo en la mayor medida posible por aquella pérdida. Entonces, como familiares tendemos a decir, ya no llores, ya todo va a estar bien, pero es que ya nada ganas con llorar, a tal persona, la que murió, no le gustaría verte así, otra vez ahí vas con ese tema. Me ha tocado en la terapia que sí los pacientes me platican, ¿no? No, pues es que mis hijos o quien vive en la casa ya me dicen que ya no siga con este tema, que ya lo deje descansar en paz. Y es que no me entienden, ¿sí? Entonces, pues obviamente van a llegar a la terapia muy cargados de energía. Y lo que sugiero es, como familiar, ser empáticos, porque no nos podemos poner al mismo nivel, vaya. No es lo mismo perder a un hermano que perder a un hijo por una muerte violenta. Y lo hablo desde el papel de hermana, ¿sí? No es lo mismo como hija perder a un papá a perder un esposo por muerte violenta. Entonces, desde ahí yo sugiero al público ser demasiado empáticos, ponernos en el zapato del otro e imaginarnos, perdón, qué creo yo que esa persona está sintiendo, está pensando, eh, y pues desde ese punto ser más tolerantes, abiertos a la escucha, aunque repita el tema cuantas veces lo repita, porque el duelo se trabaja de esta manera, nada más platicando, sacándolo, desahogándolo. Yo le digo a mis pacientes, vamos a imaginar que somos como esa coladera que tenemos en nuestra casa y donde lavamos los trastes. Se nos llega a tapar de comida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues destaparla para que fluya el agua. Entonces, de la misma manera se van atorando experiencias, vivencias, y si no lo desahogamos, pues no vamos a llegar a ningún lado, se nos va a hacer todo un caos. Entonces, la mejor manera es hablándolo y hablándolo. Vamos a recordar que por la muerte violenta, los pacientes sufren más por el hecho de imaginar qué es lo que antes de morir, en qué condiciones lo tenían. Me han llegado a platicar, ¿no? Pues, qué le hicieron, a dónde lo llevaron, si comió, si, muchas cosas, ¿no? Que es dentro de lo normal, porque esperamos que nuestro ser querido esté lo mejor posible, en las mejores condiciones. Entonces, pues muchas veces, desde el lado patológico de los criminales, pues no se tientan el corazón. Vamos a la realidad de las cosas, ¿sí? La tarea también en la terapia es centrar al paciente en la realidad. Yo no puedo darle falsas esperanzas, incluso si estamos hablando de una desaparición,
alguien que todavía, yo llevo años buscando, pero sigo con la esperanza. Entonces, yo no le puedo dar esa esperanza porque yo no conozco la situación. Yo no sé si va a aparecer o no va a aparecer. Ujú, Y dejarlo así como lineal, como cómo te sentiste hoy, qué pensamientos hubo hoy, qué actos hiciste hoy y bajarlo desde lo que me puede mostrar, porque yo no estoy segura de si va a llegar o no va a llegar. Y si llega, en qué condiciones va a llegar, no lo sabemos. ujú. Entonces, pues así. Entonces, también es importante recordar que en muchos casos el familiar ya no aparece. Ya pasaron 10 años, 15 años, ya no llegó. Y entonces ahí es donde las personas tardan más para elaborar su duelo, para llegar a la aceptación. Entonces, el tiempo que sea necesario para ellos es el tiempo que vamos a trabajar en terapia, ¿sale? Tengo otras sugerencias para en el caso en el que lleguen pues los del Ministerio Público, quien sean los encargados y nos den la noticia. Vamos a imaginar, por poner un ejemplo, me toca a mí abrir la puerta, llegó el Ministerio Público y pues no había nadie en mi casa y solamente a mí se me informó lo que pasó. Ujú. Entonces, es comunicarlo también a la familia en ese momento, pues hacer llamadas, lo que se tenga que hacer. Entonces, para empezar, vamos a procurar minimizar el impacto para darle la noticia a los demás. Y muchas veces yo entiendo que ante la emoción que genera saber la noticia, no llegamos a medir las palabras, pero es necesario tomar una pausa, respirar y pensar bien cómo lo voy a decir. ¿Sí? Entonces, para empezar es, eh, pues, recopilar toda la información, que sea verídica, ¿sí? Que, bueno, no es lo mismo que me lo diga Chonita en la fila de las tortillas a que me lo diga, pues, ya el Ministerio Público. Entonces, vamos a ver primero que sea verídico. Alrededor de esto, la gente se pone a hablar de todo y no piensan en que somos susceptibles a la información, ¿no? Entonces, Claro. lo idóneo es que esa información sea verídica. Ya que es verídica, entonces ahora sí, elegir el lugar más idóneo, ¿sí? Eh, el lugar, pues que a lo mejor no esté interferido por ruidos de la calle, que no estemos en la calle y cosas para prevenir el impacto. No sé si me explico. Sí, sí. Y pues podemos detectar primero qué es lo que saben, ¿sí? Por ejemplo, pues lleva a lo mejor horas de desaparecido y a lo mejor la persona todavía no sabe bien. Entonces, oye, ¿y dónde está fulanito? ¿Sí? ¿Qué sabes de él? Ajá. Hay muertes violentas, no necesariamente tiene que ver con algún feminicidio, homicidio y más trágico. Tiene que ver también incluso con temas de suicidio, tiene que ver también con un accidente, es algo violento porque la persona también sufrió ese trauma. Ujú. Y, por ejemplo, en caso de accidentes, si todavía no saben lo que pasa, vamos a ir sondeando. ¿Qué sabes de la persona? Ajá. ¿Qué te han dicho los médicos en dado caso de que ya llegó al hospital y ahí murió? Ajá. Si a lo mejor se suscitó un evento en donde fue un homicidio colectivo, pues también así mismo, tú qué sabes, has visto las noticias y todo, para ir incluso dándole pistas al paciente o a la persona. Le vas Mm. dando pistas, y de esta manera vas preparando a su inconsciente y su inconsciente pues va a sacar sus mecanismos de defensa y es de una manera pues más protegida, ¿no? Después de que damos la noticia, vamos a favorecer la expresión de sentimientos. Es una sugerencia que yo hago mucho porque vuelvo a lo mismo. Como sociedad no nos gusta lidiar con las emociones del otro. Y Ujú. me ha tocado incluso hasta ni siquiera colegas, con profesionistas del área de la salud.
y me llegan a decir, oye, Natalie, te paso a fulanito porque se puso a llorar por esto, mejor ve tú. Entonces, pues somos seres humanos. La muerte es algo tan natural como rascarnos la nariz cuando nos pica. Entonces, desde esta postura, sugiero mucho favorecer la expresión de sentimientos. Nada nos va a pasar si el otro se suelta a llorar, ¿sí? A Ujú. lo mejor estaba en ese momento, a lo mejor fuiste tú quien le inspiró para poder tratar, desahogarse. Ujú. Podemos permitirle estar a solas también, si así lo requieren. Pues un tiempo para ir procesando toda la información, para asimilar lo que está pasando. Podemos brindarle la posibilidad, si así lo queremos, por morbo, pero de verdadero sentimiento de yo te acompaño, acompañarlo a reconocer el cuerpo. A lo mejor, pues yo te espero afuera, estoy aquí para ti, te abrazo, baño, ¿sí? No desde el morbo, porque vamos a entrar en una agresión también a la privacidad de la otra persona. Suficiente tiene ya con el duelo, pues mucho menos queremos ser partícipes de otra agresión en ese momento. Podemos dedicarle tiempo a resolver problemas en concreto. Por ejemplo, oye, yo veo que estás todavía muy alterado. ¿Qué te parece si yo voy viendo qué requisitos te piden para tal trámite? Y yo lo hago, yo te ayudo con estos papeles. Ajá. Entonces, en lugar de estar como quien dice ahí estorbando, podemos ser productivos, ¿sí? Podemos irle ayudando a que esto se vaya haciendo más fácil dentro de lo que cabe. Ajá. Podemos también ofrecer asistencia médica si se requiere. Y yo estoy muy en contra, al menos yo como psicólogo, estoy muy en contra de medicar a las personas cuando a lo mejor se desmayan tras recibir una noticia fuerte y que se Ujú. siguen desmayando y dicen, no, pues es que está muy mal, mejor hay que sedarla. Porque también me ha llegado en la consulta personas que no han podido elaborar su duelo completo. Recuerdo mucho el caso de una paciente que me dijo, ella ya era mayor de edad y me dijo que todavía no podía asimilar el duelo de haber perdido a un bebé y que no supo qué era, si era niña o era niño, porque pues el bebé murió en el parto. Entonces la sedaron a ella y su esposo jamás le quiso decir en dónde estaba el cuerpo de su bebé. Entonces ella ya, pues a la edad de la tercera edad, no sabía en dónde estaba su hija y su esposo ya había fallecido. Entonces para ella era muy difícil poder comprar el duelo, ¿sí? Entonces, lo que queremos considerar es no vivir el proceso del rito funerario. Los ritos funerarios nos otorgan esa realidad, es caer en esa realidad de lo que está pasando, lo estoy viendo, lo estoy asimilando. Entonces, cuando le evito a la persona a asistir, o sobre todo a los niños, asistir o los sedamos, los hago partícipes y han llegado a reclamar, es que no me dejaron, me siento enojada con fulanito que me dijo que no fuera, que porque algo me iba a pasar. Entonces, estamos hablando de que la muerte es lo más natural de la vida y tiene que pasar de la manera en la que tiene que pasar. Y eso no lo vamos a poder cambiar, Ujú. aunque sea o muerte violenta. Y también podemos, pues, sugerir asistencia psicológica en su momento, no de ya, pero en algún momento, si lo requieres, puedes ir a terapia. Claro. Y fíjate, creo que nos acabas de dar bastante información, bastantes tips también de qué hacer y de que no, o sea, de tener la información clara, ¿no? Con lo que nos acabas de decir, porque efectivamente, como dices, muerte violenta, pues a lo mejor puede incluir a cosas violentas, ¿no? Como lo dice la misma palabra, pero también incluye esta parte de desapariciones. O sea, esto que comentas se me hace
Bien interesante, porque ¿qué pasa con esas personas que como comentas, ¿no? Que nunca encuentran a su hija, que nunca encuentran al hijo, que nunca encuentran al esposo y llevan años en la búsqueda y entonces cómo se va haciendo este proceso, ¿no? ¿Cómo va siendo su proceso de duelo? ¿Cómo va siendo su proceso de no perder la esperanza? Porque hemos escuchado muchos casos y sabemos también de casos que llevan años y no, y, o sea, y realmente dentro de ellos no, de verdad no se pierde la esperanza. Habrá otros que dicen, bueno, pues ya, ¿no? O sea, ya dejan de buscar, ya se hacen a la idea y todo, pero hay personas que de verdad hasta comentan, ¿no? Es que yo siento, o sea, yo siento que está vivo, yo siento que está viva, y entonces empieza esta serie de elaboración, como dices tú, de una elaboración del duelo completamente distinta. Claro, incluso podemos llegar a un duelo patológico. En el duelo patológico, prácticamente las personas continúan en total negación, continúan en la espera de esa persona y pueden llegar a hacer actividades que vayan encaminadas como a esa espera, como reservarles el asiento, como celebrar su cumpleaños. Recuerdo mucho a un paciente que tuve que hablaba sobre esperar a su mamá en la parada del camión, como, y me recordó mucho esta película del perrito Hachi, no recuerdo cómo se llama, pero todos lo conocemos como Hachi, esperando a su dueño en la parada del autobús. Entonces, con esta película del perrito que esperaba a su humano, a su dueño en la parada del autobús, pues ese sería un duelo patológico, porque es seguir haciendo cosas que simulan que todavía está aquí la persona, ¿sí? Entonces, a lo mejor ya cuando lleguemos a la aceptación, pero que el paciente ya sacó muchas cosas y llegas casi a la resignación, pues a lo mejor podemos transformar eh, de manera positiva este dolor, como, no sé, se me ocurre. Pasé tantos años buscando a mi hija, a mi hijo, y nunca llegó, pues ahora me uno a personas, a grupos de personas que buscan a sus hijos, ¿no? Como una forma solidaria. Entonces, yo ya sé que no lo voy a encontrar, pero me uno, porque desde esta empatía yo puedo ayudar y hacer algo productivo también por por la sociedad. Pero si la persona dice, ya lo acepté, ya me resigné, también tiene el derecho de retirarse y decir, no ayudo a nadie porque me recuerda mucho. Ajá. Entonces, pues a lo mejor acepto, pero ya no me involucro por decisión propia. ¿Sale? ¿Y qué otra cosa? Pues podemos trabajar en terapia muchas cosas. En terapia, una de las metas principales es ayudarle a los supervivientes a hacer real la pérdida y lo que implica. Como lo mencionaba hace rato, es bajarlos a la realidad. Esa es la chamba de todos los días que nos veamos. Decir, esta es la realidad, esto fue lo que pasó, ¿sí? Y con esto vamos a trabajar. No me puedo alimentar falsas esperanzas porque yo no lo sé. No buscamos también no centrarnos en los culpables, porque pues, a lo mejor ni los conozco, ¿sí? O no los conozco y ya no voy a hacer nada con eso, pero sí podemos trabajar el enojo que te despierta la violencia que hay, porque es algo también real, lo estamos viviendo día con día, este, pero a cantidades muy impresionantes, ¿no? La cifra de muertos por muertes violentas de verdad que ha ido incrementando a manera, pues acá, ¿no? Y podemos trabajar también esa sensación de culpabilidad, como por ejemplo, yo permití que fuera, no hubiera dejado ir, no le hubiera dejado ir a esa fiesta, tal cosa, ¿no? Entonces, pues nada pudo hacerse. La verdad es que sí están escritas las cosas. Hay pacientes que sí me dicen, es que ojalá yo lo hubiera detenido. Sí, pues, pero tú estabas en otra cosa. Tú estabas en algo que requería tu atención en ese momento y en ese momento era importante para ti.
Y esta es la realidad, ya nada pudiste hacer, ¿sí? Entonces es llevar al paciente a conciencia de que ya nada pudo hacerse. Así Ujú. es. Podemos ayudarlos a centrarnos en los asuntos pendientes. Por ejemplo, pues el fallecido es mi hijo, padre de familia, y dejó hijos pequeños. Bueno, a lo mejor yo sí puedo en vida ver por esos hijos, de qué manera puedo ver por ellos, puedo seguir o continuar eso inconcluso que él dejó. Eso sí Mm, podemos hacer. Eh, ¿Qué otra cosa? Ayudarle a resignificar la muerte. Es algo sumamente difícil, es una tarea difícil porque el paciente, si continúa en negación, muy difícilmente va a poder resignificar. Resignificar es, como dirían por ahí, darle la vuelta a la tortilla. Bueno, ¿cómo podemos transformar esto de manera positiva? ¿Qué aprendizajes hay? ¿Qué retos hay? Y en base a esos retos podemos encontrar también crecimiento personal, ¿sí? Aunque suene pues, a lo mejor feo, pero podemos decir, si esto no hubiera pasado, yo no me hubiera movido a despertar y salir de mi zona de confort. Ahora yo soy la proveedora de la casa, ahora yo me encargo de estas cosas, ¿me explico? Y eso es algo que muy difícilmente lo ven pues también los pacientes. ujú. Y esto va a hacer el resultado desde sus propias preguntas. Todo paciente por lo general llega con el ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué le tocó a él? ¿Por qué es tanta vida por dar? Pero esas son preguntas que nadie va a poder responder. Yo lo que hago es preguntarles ¿y para qué? ¿Para qué tú tuviste que vivir esto? ¿Para Mm, qué te a ti esto, porque tú eres el que estás aquí, ¿sale? Y como decía, pues no ofrecer falsas esperanzas ni decir que todo va bien. No está todo bien. Y podemos vigilar conductas autodestructivas. Esto es bien importante porque podemos llegar a bulimia, anorexia, atracones de comida, autolesiones corporales, intentos de suicidio, pues no sé, todo lo que sea con autodestrucción, como el consumo de sustancias psicoactivas también. ujú. Y podemos ayudarle al paciente a crear o reforzar redes de apoyo, conectarlo, a ver cuáles son tus vínculos más fuertes. ¿Sí? Personas que de verdad están ahí para ti, que te ayudan a superar e ir avanzando. Esto es muy importante porque nuestra chamba como terapeutas no es nada más de nosotras. Yo les digo a Mm, mis pacientes, tu 80% y si no es que es el 90%, y yo aquí soy una guía. Y en casa favorece muchísimo que las personas estén con esa persona. Uh-huh. claro, claro, las famosas redes de apoyo, ¿no? Que todo el mundo debería de tener, pero que no todo el mundo tiene y que tenemos que buscarlas, ¿no? En este momento tan vulnerable. Y por último, Natalia, en cuanto a tu experiencia como tanatóloga y trabajando con este tipo de pacientes, Em, sí es posible entonces poder transformar una pérdida, de muerte violenta, porque es esa la duda que tienen las personas, que nunca van a poder salir de ahí, que nunca van a poder sentir algo distinto, que van a vivir toda la vida con ese dolor, ¿no? De haber perdido de esa manera a su hijo, a su hija, a su esposo, algún familiar. Entonces, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? ¿Realmente sí se puede transformar, sí se puede resignificar de una manera diferente en donde a la persona le permita vivir nuevamente en bienestar y felicidad? Uh-huh. Evidentemente, yo no lo puedo asegurar si sí se va a poder o no se va a poder, porque todo paciente llega con mecanismos de defensa diferentes, con redes de apoyo diferentes, o a lo mejor no las tiene, y sobre todo herramientas psicológicas diferentes para poder enfrentar las demandas de su ambiente. Entonces, todos somos seres diferentes, como decía Rogers,
Todos vamos a aprender a superar las cosas de acuerdo a nuestra forma de vivir, de acuerdo a experiencias, lo que aprendimos. Entonces, si el paciente tiene esa voluntad, ese deseo de decir, sabes que ya me cansé, vengo porque yo quiero, no porque me mandaron, Ujú, y entonces yo me voy a abrir a la conciencia de buscar cuáles son mis herramientas psicológicas. Yo activo mis redes de apoyo. Yo decido salir de esto porque ya identifiqué que no me está dejando nada bueno. Entonces, yo les digo a mis pacientes una frase que pues me encanta y creo que yo le di ese sentido. Sí hay vida después de la muerte, sí la hay, pero esa frase se refiere a nosotros. Nosotros somos los que seguimos, nosotros tenemos la vida después de la muerte de alguien que ya no está, de alguien que evidentemente nos marcó un antes y un después, pero entonces yo les invito a sondear, ¿tú qué estás haciendo con esta vida? ¿A ti qué te toca? ¿Sí? Porque él o ella ya no están, pero tú aquí sí. Entonces, porque al paciente no le gusta responsabilizarse, no le gusta decir quiero soltar o tengo que soltar, ¿no? Nos gusta mucho vivir anclados en esta parte de la negación. Entonces yo digo, no, es que a mí me hicieron, a mí me pasó. Sí, yo entiendo que sí, pero ¿qué vamos a hacer con esto? ¿A qué ujú. viene esa terapia? Ujú. Entonces, para contestar y resumir esa pregunta, creo que se basa mucho en si quiere o no quiere, sus redes de apoyo, sus herramientas psicológicas, si está muy dispuesto a soltar y tomar la vida tal y como viene. Así es. Sí, sí, tienes mucha razón. Yo creo que el pronóstico en cada paciente es completamente distinto y por supuesto que tiene que ver todo esto que comentas, ¿no? Entonces, nos has dado una guía muy, 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 muy grande, Natalie, una información de verdad valiosísima y sobre todo como esta parte de que si hay camino por recorrer y acercarse, ¿no? Acercarse a los profesionales, a los especialistas para poder trabajar esto, porque va a ser mucho más fácil. Mucha gente, y pues es muy respetable, ¿no? Vive su duelo muy aislado, muy ensimismado, y está bien, pero también uno de los objetivos también del canal es precisamente el invitarlos a todos los que estén viviendo un duelo, a todos los que estén viviendo una pérdida por muerte violenta, por muerte natural, por lo que haya sido, acercarse a especialistas como ustedes, ¿no? Tanatólogos que precisamente estudian y se capacitan y tienen el conocimiento adecuado para poder tratar en terapia todos estos temas que son tan delicados, que son tan especiales también de hablar, porque la gente todavía no se anima a hablar de cómo se siente, les da mucha pena, muchas veces mucha vergüenza, o sea, es como un cúmulo de emociones y esta parte, ¿no? Como comentabas tú, creo que el tema, si de por sí el tema de muerte es muy complicado, ahora el poderlo hablar, el poder decir cómo nos sentimos, pues todavía lo es más, ¿no? El día de hoy con nosotros, con este tema tan, tan interesante. Y por favor, dinos, ¿dónde te podemos encontrar? La gente, ¿cómo te puede localizar? Si tuviera como alguna duda, si tuviera alguna, que quisieran información extra, la atención, ¿en dónde la das? La atención es privada, estoy aquí en Tacámbaro, Michoacán. En el centro tengo mi consultorio, muy accesible, en la calle Ignacio Zaragoza, número 252. Y pues tengo mis redes sociales, nada más Instagram, decidí Facebook ya no, pero y por Instagram también me pueden contactar, es @Natalie Ortega. Ok, muy bien. Y por ahí también creo que tienes un número de WhatsApp, ¿verdad? Y es 44 31 23 88 12. Ok, súper excelente, Natalie. De todas maneras, se quedan todas tus redes de contacto, lo que nos acabas de comentar, en la descripción del video del día de hoy. Y pues agradecerte muchísimo. Gracias, gracias por haber estado el día de hoy con nosotros.
A ti también, muchas gracias por contemplarme, invitarme y agradecida de conocerte. Muchísimas gracias. Gracias a todos, cuídense.